El expresidente Pedro Pablo Kuczynski fue trasladado hacia la prefectura, donde cumplirá 10 días de detención preliminar, en el marco de la investigación que se le sigue por el caso Odebrecht. Alan García Pérez, también investigado por el caso Lava Jato, calificó de excesiva la medida de 10 días de detención preliminar contra Pedro Pablo Kuczynski. Por su parte, los congresistas Gilbert Violeta y Juan Cheput pidieron al premier Salvador del Solar pronunciarse al respecto. La Comisión de Reforma Política, presidida por Fernando Tuesta, se reunió con el presidente Martín Vizcarra e informó que entre hoy o mañana presentará los proyectos elaborados para la mejora del sistema político. Esta mañana, en una audiencia desde España, el ex juez supremo César Inostroza clamó para no ser extraditado al Perú y cumplir con el mandato de la justicia. En ese sentido, consideró que en nuestro país quieren darle una condena de cárcel que para él sería como una pena de muerte. Venezuela no podrá retirar sus reservas del Fondo Monetario Internacional, mientras que la comunidad internacional no decide entre Juan Guaidó y Nicolás Maduro. Mientras tanto, el país petrolero seguirá perdiendo millones. Mi nombre es Carlos Rosales y los voy a acompañar en la conducción de este programa informativo. Y vamos a empezar con un enlace en vivo desde la Prefectura de Lima, ubicada en la Avenida España, donde se encuentra detenido preliminarmente por 10 días el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Tenemos a nuestra compañera Grace Mora con toda la información. Muy buenas tardes, Carlos. Nos encontramos aquí en la Prefectura de Lima, donde el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski deberá cumplir una orden de detención preliminar en su contra por 10 días por el presunto delito de lavado de activos. Hace apenas unos minutos, el abogado de Kuczynski, César Nakazaki, y su asistente, Nelson Miranda, entraron a este recinto para reunirse con su patrocinado. Nakazaki expresó que declararía saliendo de la prefectura. Como se recordará, el exmandatario Kuczynski fue primero atendido en el Instituto de Medicina Legal para verificar su situación e identidad, para finalmente ser trasladado a la sede de la Prefectura de Lima, aquí en la Avenida España. Como se sabe, el tercer juzgado de investigación preparatoria ordenó este miércoles la detención preliminar contra el exmandatario en el marco de la investigación que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos por el caso Odebrecht. La medida fue solicitada por el fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial del caso Lava Jato. La orden judicial también determina la detención de su exsecretaria Gloria Kilsik Wagner y su ex chofer José Luis Bernaola Ñuflo. Como se recordará, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski es investigado por presuntamente haber recibido dinero de la constructora brasileña Odebrecht mientras fue ministro del gobierno del también ex jefe de Estado Alejandro Toledo Manrique, quien se encuentra prófugo en Estados Unidos con un pedido de extradición. También llegaron aquí los congresistas Juan Cheput y Gilbert Violeta. Llegaron a la prefectura pidiendo que no se haga una persecución política contra Pedro Pablo Kuczynski. Cabe destacar también que la detención es por 10 días, según lo que autoriza la ley. En este tiempo, el fiscal podría solicitar la orden de prisión preventiva hasta por 36 meses, tratándose de una investigación por crimen organizado, si así lo considera pertinente. Bueno, Carlos, esto sería todo hasta el momento. Estamos a la espera de la salida del abogado César Nakazaki y de repente de la llegada de Mercedes Arauz para visitar al exmandatario Pedro Pablo Kuczynski. Adelante, estudio. Gracias, Grace, por la información que nos traes entonces desde la prefectura donde se encuentra detenido el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Ahora vamos a revisar también información respecto a eso. Y es que el mandatario, antes de ser detenido, sostuvo una entrevista con un medio internacional de Colombia. Escuchemos qué fue lo que dijo. En pantalla, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski dijo: hoy recibí la disposición del Poder Judicial de detenerme preliminarmente por 10 días. Es una arbitrariedad. He colaborado absolutamente con todas las investigaciones y asistido puntualmente a todas las citaciones de las autoridades judiciales. Nunca rehuí de la justicia, me allané absolutamente a todas las investigaciones. Nunca me opuse ni opongo a ninguna investigación.
Es un momento muy duro para mí, pero lo afrontaré con la entereza de quien solo tuvo el anhelo de tener un mejor país. Fueron entonces las palabras del expresidente Pedro Pablo Kuczynski mientras él se encontraba en el carro yendo hacia el Instituto de Medicina Legal, donde iba a cumplir el protocolo para su detención preliminar. Y a ver si tenemos las declaraciones entonces de Pedro Pablo Kuczynski a este medio internacional, como lo mencionábamos al principio. Mire, aquí hay una persecución. Yo he contestado a la Fiscalía todas las veces que he ido. La gente de Odebrecht ha sido clarísima en que yo no tenía nada que ver en estas acusaciones. Y bueno, yo veré qué cosa me están pretendiendo decir ahora. Nada más puedo decir, ¿no? Mire, yo en mi caso les voy a decir que yo he cumplido con todo y que está clarísimo que yo no tengo nada que ver en esto. Y el Ministerio Público emitió algunas imágenes de la llegada de Pedro Pablo Kuczynski al Instituto de Medicina Legal, donde se le hizo una revisión por parte de los peritos médicos para ver su estado de salud. Veamos las imágenes. El examen que se realizó fue determinar la existencia de lesiones traumáticas recientes producto de su detención. Luego del examen clínico que se le ha efectuado, no hemos encontrado ningún tipo de lesión traumática en su cuerpo, pero sí hay algunos antecedentes que él presenta durante su vida por 2 operaciones que se le hicieron en Estados Unidos. A la fecha se encuentra hemodinámicamente estable, o sea, no está grave, no está en mal estado, puede rendir su instructiva, puede rendir su declaración y no va a haber ningún problema por el momento. Pero sí, la recomendación es que sea atendido o sea evaluado o reevaluado por un cardiólogo por su problema cardiológico que tiene de fondo de hace años. Precisamente a quien hemos visto entonces es al médico encargado de la revisión del expresidente Pedro Pablo Kuczynski en el Instituto de Medicina Legal. Y a la prefectura llegaron los congresistas Gilbert Violeta y Juan Cheput para pronunciarse respecto a este caso. Ellos acusaron persecución y pidieron que el premier Salvador del Solar se pronuncie al respecto. Escuchemos qué fue lo que dijeron los parlamentarios. Su cuenta financiera. Entonces no hay ninguna justificación para que se haga eso. La verdad es que es una situación que solamente se puede explicar en un contexto de conversación. ¿Pero de dónde vendría la persecución política? Eso lo tendrá que aclarar el ministro de Justicia y el premier Salvador del Solar. Como no existe persecución política, nosotros vamos a conversar con el presidente Kuczynski para ver en qué situación se encuentra, exigir a las autoridades que resuelvan el Estado, sobre todo cuando estamos hablando de una arbitrariedad que no se condice en absoluto con lo que debe ser un adecuado proceso judicial. Que el gobierno está detrás de esto. Sería bueno aclarar cuál es Lo que nosotros queremos como partido político, contigo y como bancada, solo queremos pedir una cosa: el inmediato pronunciamiento del premier, el señor Salvador del Solar, y del ministro de Justicia, y que nos digan de manera explícita si esto es legal o no es legal, si es un abuso o no es un abuso. Creemos que todos los peruanos estamos esperando ese pronunciamiento. Acá se intenta crear una cortina de humo con la detención preliminar del presidente. Y hay algo que tendrían que tener en claro los parlamentarios, y es que en el Perú existe independencia de poderes. ¿Qué tendría que decir entonces el premier y el ministro de Justicia si la decisión ha sido tomada por el Ministerio Público y respaldada por el Poder Judicial? Y en ese sentido la bancada de Peruanos por el Cambio también se pronunció al respecto a través de un comunicado. ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, no podemos dejar de expresar nuestra profunda disconformidad por la decisión de aplicar detención preliminar al expresidente Pedro Pablo Kuczynski y por quien hoy tenemos una voz en el Parlamento. En esa línea indicaron que la medida es excesiva y desproporcionada. Y así también el premier Salvador del Solar, tal y como lo pedían los congresistas Juan Cheput y Gilbert Violeta, se pronunció a través de su cuenta de Twitter, que lo tenemos en pantallas. La autonomía de poderes debe respetarse, también el debido proceso. Es indispensable conocer fundamentos de una medida de esta proporción
contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Y asimismo también hubieron más reacciones, en este caso del expresidente de la República, Alan García Pérez, quien se mostró en contra de la detención preliminar de Pedro Pablo Kuczynski. El exmandatario utilizó su cuenta personal de Twitter para referirse a la orden de detención preliminar del Poder Judicial contra el ex jefe de Estado. Dijo, más allá del fondo de la investigación, detener a una persona de 80 años por tener solvencia económica y no tener arraigo laboral es abusivo y mediático. Y precisamente también tendríamos que decir que a propósito de Alan García, mañana se verá el pedido de impedimento de salida del país para Luis Alba Castro, su ex ministro acusado de haber sido el nexo entre Odebrecht y el líder aprista para recibir el aporte para su campaña presidencial en el año 2006, tal y como lo dijo el ex jefe de Odebrecht en Perú, Jorge Barat, en sus declaraciones a los fiscales peruanos. Y ahora vamos con otra información que corresponde a la Comisión de Reforma Política. El presidente precisamente de esta comisión, Fernando Tuesta Soldevilla, ha dicho que entre hoy o mañana el presidente de la República, Martín Vizcarra, estará presentando las propuestas para la reforma del sistema político en nuestro país que trabajó precisamente esta comisión. Escuchemos qué fue lo que dijo entonces Fernando Tuesta. El presidente ha tenido la gentileza de convocarnos porque a la vez que se presentaron los proyectos de ley, él no estuvo presente, ¿no? Entonces, luego se han sucedido una serie de hechos en donde ha sido imposible la presencia de él, y entonces nos ha llamado para saludarnos, para agradecernos por el trabajo y que en las próximas horas o mañana presentarán los proyectos respectivos. Oh, es una muy buena noticia entonces. Sí, es una buena noticia. Pero básicamente para saludarnos, ¿no? No hemos discutido nada de un proyecto. De igual manera, como siempre, hay noticias respecto al Congreso de la República. Hace algunos días sorprendió la renuncia del parlamentario Miguel Castro a la bancada de Unidos por la República, la cual ya dejó de llamarse como tal, bancada en ese sentido, tras la dimisión de este parlamentario ex Fuerza Popular. Tras 3 meses de haberse creado entonces Unidos por la República, dejó oficialmente de ser un grupo parlamentario, así lo informó el oficial mayor del Congreso, Gianmarco Paz Mendoza. El conjunto estaba integrado por Patricia Donaire, Rolando Reátegui, Glider Usnagua, Israel Lazo y Miguel Castro. Pero tras la renuncia de este último legislador mencionado, solo pasó a tener 4 miembros, número que no alcanza como requisito para ser bancada. En ese sentido, Patricia Donaire señaló que habiéndose producido el 5 de abril de 2019 la renuncia del congresista Miguel Castro al grupo Unidos por la República, la referida agrupación deja de tener la condición de grupo parlamentario al no contar con el número mínimo de integrantes establecido en el inciso 1 del artículo del reglamento del Congreso de la República. Así también mismo ha dicho Patricia Donaire que en algún tiempo vamos a ver las verdaderas razones por las que Miguel Castro renunció a esta bancada. Y en España hay noticias respecto al caso de César Inostroza. Esta mañana en nuestro país tuvimos la oportunidad de ver nuevamente al juez César Inostroza, pero esta vez sentado en el banquillo de los acusados. Apareció nuevamente ante la vista de todos los peruanos que por última vez lo vieron fugarse a España a través de videos de las cámaras de seguridad de la sede de migraciones en Tumbes. Esta vez lo hizo desde el país europeo, en donde esta mañana se evaluó el pedido de extradición en su contra. El juzgado español culminó con la audiencia sin anunciar una decisión respecto al futuro del sindicado líder de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, quien pidió no ser extraditado al Perú. Escuchemos qué fue todo lo que dijo. ¿Pero por qué salí además? Para pedir protección internacional, porque temía por mi vida. Yo había recibido amenazas de muerte, se acompañaba al expediente de una denuncia policial. Prácticamente la pena sumaba, en teoría estamos hablando a 38 años de pena privativa de libertad. Yo tengo 62 años y el proyecto de vida del ser humano pues no pasa de 70, 80 años, o sea es una pena de muerte. Consecuencia, ¿qué hice yo ante esta persecución? Tuve que buscar protección internacional. Me vine a España pudiendo irme a otro país si quería fugarme. Entonces todo indicaba que yo estaba destinado a una prisión donde yo posiblemente compartiría celdas con peligrosas personas que yo he condenado durante tantos años
¿no es cierto?, en 35 años de magistrado especializado en lo penal. Y como hemos visto, en ningún momento César Inostroza ha dicho que es inocente, entonces debería venir a responder a nuestro país y no haberse fugado tal y como lo hizo, y así como lo vimos también en las imágenes de videovigilancia. Vamos ahora con otra información que corresponde a una gresca violenta que se ha registrado en el distrito de Santiago de Surco. Ambulantes golpean, muerden y tiran piedras a los fiscalizadores. 5 agentes de la Subgerencia de Fiscalización de la Municipalidad de Santiago de Surco fueron recibidos de forma violenta por parte de vendedores ambulantes que fueron desalojados en la cuadra 16 de la avenida Jorge Chávez en la urbanización Las Palmas. Los trabajadores que participaron en el operativo fueron trasladados a una clínica privada, ya que los comerciantes los golpearon y los apedrearon, como lo podemos ver en imágenes. Incluso a uno de ellos lo mordieron, según manifestaron los afectados. Precisamente por eso tenemos las declaraciones de la subgerente de fiscalización de la Municipalidad de Surco. Este es el más grave. Aparentemente hay que hacer descarte de luxación o fractura porque tiene los falanges inflamados. No tiene hematomas, no tiene necrosis, no está morado, pero sí presenta inflamación y desborde. Doctora, ¿y el diagnóstico de los otros 4 pacientes? Son contusos leves, menos 6. Ya. Por ahora por descarte, señor. ¿Ha sido mordida, el que ha sido atacado de mordida, es mordida de perro o mordida de un...? Es mordida de humano. ¿Los otros 4, me repite el diagnóstico, por favor? Contusiones leves, hasta el momento, contusiones leves. Revisemos ahora información respecto a la crisis en Venezuela. Aún la comunidad internacional no decide entre Guaidó, Maduro, y ello hace perder millones a este país. La presión internacional se redobla contra el régimen de Nicolás Maduro. La crisis sociopolítica en Venezuela determinó que el Fondo Monetario Internacional decida que el país petrolero no accediera a ningún programa de la institución y tampoco podrá retirar sus reservas de dinero. Ello porque aún no existe un consenso en la institución acerca de reconocer o al líder chavista o a Juan Guaidó. Precisamente sobre este tema tenemos las declaraciones de Juan Guaidó hablando sobre toda esta complicación que se ha generado en Venezuela. Para adelante, eso es lo que queremos los venezolanos. Hoy el gran reto entonces es organizarnos, convertir este punto en la avenida San Martín en un gran punto de concentración. Ya sabemos que no podemos esperar nada del régimen, ya lo sabemos, pero sí queremos esperar y podemos esperar de nuestros funcionarios públicos. Sí queremos y podemos esperar de nuestra gente que quiere cambiar también este país, de las Fuerzas Armadas, de los organismos de seguridad del Estado. De ellos sí esperamos y mucho. Han visto cómo en otros países salieron a respaldar la lucha del pueblo, ¿cierto? Nuestra lucha es la lucha de ellos, es la misma. Que vivan de su sueldo, que vuelvan a vivir con dignidad, que porten con orgullo y lleven pan para su casa como todos lo queremos hacer en todo momento. Que sus hijos sueñan con quedarse en este país y vivir. Que sus familiares regresen a su tierra. Eso es lo que estamos soñando en todos lados. Para eso hay que hablarles, hay que comunicar. Hay que empezar a decirle las posibilidades. Con esta información damos por concluido Noticias en 10 minutos, edición noche. No se olviden que pueden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y asimismo también seguirnos por nuestro canal de YouTube y siempre estar pendientes a la información que tenemos en nuestra página web, donde detallamos información nacional e internacional totalmente actualizada. Con esto me despido, que sigan teniendo un buen día.